Los de siempre, Harrison y Marta, siempre activos. Sí, nosotros estamos para esto. Así es. Eso es como debe ser. Como debe ser, como debe ser. Bueno, no sé si han podido visualizar el día de hoy la plataforma. Hemos concluido el día de hoy las evaluaciones de las actividades. Ya ir verificando sus calificaciones. Tenemos realizado hasta el momento, ¿bien? Las entregas que ustedes han hecho hasta el momento ya están evaluadas específicamente hasta el módulo de Microsoft Word. Bien, hasta el módulo de Microsoft Word que es el que estamos trabajando en este momento. Y alguno de ustedes no ha hecho la entrega del material de la semana, ya en la semana próxima vamos a estar evaluando lo que haya colocado a partir del día de hoy. Bien, bienvenida, Silay. Entonces, esto le quería decir, ya aquí tenemos las... ¿Alguno de ustedes ha trabajado ya la actividad, el módulo 2 de procesador de texto o el módulo 1 procesador de texto de Microsoft Word? No, yo quise, traté, pero la primera tarea, no sé, no vi el mandato, ¿cuál es? Me imagino que es Ok, copiarla. perfecto. No, pues no hay problema, ¿eh? Sí, sí, todavía estamos en tiempo. Bueno, miren, para que vayamos avanzando, por ejemplo, acá hablamos sobre el tema, la unidad 4 que es manejador de procesador de texto. En esta unidad específicamente estamos trabajando el módulo de Microsoft Word, en el cual concluye esta semana, pero vamos a dar un repaso de todo el día de hoy para que así ustedes tengan ya la información necesaria para realizar las actividades. Bien, entonces, por ejemplo, la instrucción de la unidad. Vamos a ir abriendo por acá para ir mostrando. Aquí básicamente vemos cuáles son los objetivos, tanto generales como específicos, que se van a ver, se van a ver en esta unidad. Básicamente conocer los conceptos básicos y generales de Word, manejar rápidamente información y formato, insertar y editar objetos, tablas, gráficos, todo esto que está acá, el contenido del módulo. Bien. Luego tenemos acá el material didáctico, que es el manual teórico. En este caso tenemos un foro de la unidad 1 y en la segunda semana de Microsoft Word tenemos otro foro por acá que también tienen que trabajar. Bien, entonces es importante que lean la guía. Quizás, yo sé que quizás no la van a poder leer completa de una sola pasada porque tiene estas 2 páginas, es una guía un poco extensa, pero sí es una guía bien interactiva, tiene material aquí, imágenes que también pueden ser de referencia para que usted pueda más o menos sentirse con el programa como tal y ir viendo las diferentes herramientas. Incluso miren acá, él le muestra aquí una breve nombre de las diferentes secciones cuando abrimos Microsoft Word. Microsoft Word por lo regular está representado por la W en azul o en blanco, como aquí debajo, yo lo tengo en la última versión de Office 365. Se puede buscar por el menú inicio, escribiendo WORD, y aquí lo en internet para así ir un poco más ligero, ¿bien?
Perfecto. Entonces, aquí les comentaba que en esta ventana ustedes van a poder ver los nombres de las diferentes secciones de Microsoft Word. Y que para abrirlo, simplemente venir acá al menú inicio y escribir WORD. Miren aquí donde aparece automáticamente Microsoft Word. El Word o el paquete de oficina, todo lo que es Word, Excel, PowerPoint, es un programa que se instala aparte en el computador. Bien, se instala aparte como un programa adicional al sistema operativo Windows. Entonces, cuando lo abrimos, se van a dar cuenta, por ejemplo, miren aquí, que la interfaz es muy parecida a la que nos está mostrando acá la imagen. ¿Lo ven? Claro, son versiones diferentes porque ya la que está en el manual es un poco más vieja que esta que tengo acá, que es un poco más actual. Pero las diferencias no son no son tantas. Si se fijan, miren acá, toda esta parte es la misma de acá. Toda esta parte de acá es la misma de acá. O sea que quizás lo que ha cambiado son los colores de los iconos, algo más gráfico que otra cosa. Bien, entonces, bien importante que lo tengan en consideración. Ese es el manual que les recomiendo que viendo ahí, si van de camino a la casa, al trabajo, pueden verlo ahí tranquilito, cuando tengan un tiempo libre. Lo pueden descargar hasta en su celular. Bien, entonces, aquí tenemos un audiovisual que le va detallando también, un audiovisual de YouTube, que le va mostrando la interfaz, el entorno de Microsoft Word. Vamos a esperar que cargue. Y el foro de la unidad, vamos a ver de qué trata. Y la actividad 1, en esa vamos a trabajar el día de hoy de manera práctica para que así ustedes vayan más o menos empapándose sobre el funcionamiento de la actividad práctica. Y foro, luego de haber leído el contenido de la unidad, los invito a compartir en este foro los siguientes puntos. Las principales ventajas que tiene Microsoft Word, cuáles son las funciones que lo distinguen de otros procesadores de texto y qué tipo de experiencia has tenido utilizando Microsoft Word. Si lo han utilizado, bien. Entonces van a ir comentando aquí, le van a responder, se les va a abrir este cuadro y aquí van a hacer su comentario y van a presionar aquí el botón enviar al foro. Cuando le den enviar, van a aparecer aquí como de sus compañeros que ya veo que han hecho sus aportes. Entonces, bueno, Harrison está por acá. Bien, entonces, básicamente, a ponernos las pilas por acá. Veo que Marta también está por acá. Perfecto. Bien, señores, entonces, aquí está el audiovisual que les comentaba. Lo pueden ver directamente desde acá, donde se muestran las operaciones básicas. No me pueden escuchar. ¿Ahora me escucha bien? Sí, Sí, maestra, ahora sí. perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, ya ese es el foro. Y aquí tenemos la primera práctica, que ya entrando en materia, entonces vamos a ir viendo cómo desarrollarla. Básicamente lo que buscan estas actividades prácticas es irle mostrando la plataforma. O sea, perdón, irle mostrando el uso del programa. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, escriba el siguiente texto, ocurre el new número 12. En este caso, este texto que yo tengo acá, ya lo tengo escrito, no tengo que escribirlo nuevamente. Bien, ya está escrito.
Si se fijan, aquí lo que él quiere es que yo pueda identificar el tipo de letra. Por ejemplo, aquí arriba, yo tengo el cursor aquí arriba, que es donde estoy ubicado ahora mismo posicionado. Y miren aquí arriba, yo puedo identificar los diferentes tipos de letras que puedo colocarle a ese texto que yo tenga seleccionado en ese momento. Y el número identifica el tamaño de la letra que yo vaya a utilizar. Si se representa el tamaño del texto. Ahora sí, señores. Vamos a ver si ahora sí nos deja trabajar esto. Perfecto. Entonces les decía, vamos a compartir la pantalla. Les comentaba que el tipo de letra se representa acá con esta área de acá y el tamaño con esta área de acá. Entonces, si se fijan, en este momento estoy posicionado aquí en escribe y ella me indica que el tipo de letra que tengo en ese momento es Arial y tamaño número 12. Si me desplazo hacia aquí debajo, me dice Courier New número 12 también. ¿Lo ven? Pero si yo quisiera cambiar el tipo de letra a esto, simplemente lo selecciono y con simplemente irme desplazando acá, miren cómo va cambiando. Bien. El tipo de letra está en orden alfabético. Ustedes pueden irlo buscando en orden alfabético según la necesidad que tengan. Hay cientos de tipos de letras diferentes. E incluso si hay alguno que no está acá, se puede descargar e instalar. Bien. Si se fijan, eso que tienen esta nubecita aquí, es que quizás no están, pero él dice seleccione para descargarlo. ¿Ven? En este caso, él me está diciendo que debe ser Current New. Voy a buscarlo en la C. Current New. Mírenlo acá, este que está aquí. Y el número 12, que es en este caso, este que está acá. Si se pueden visualizar aquí en el número del tamaño de la letra, la mayoría de los números son pares, a excepción del 9 y del 11. Casi todos son pares, ¿lo ven? Si tienen la necesidad de insertar un tamaño que sea impar, como el 15, el 17, pueden insertarlo directamente aquí arriba. 15, presionan Enter y él automáticamente lo asume. ¿Lo ven? Automáticamente lo asume y ya este tipo de letra tiene 15. Si me desplazo aquí arriba, tiene 12. Mírenlo aquí. Bien, otro punto importante acá que quería mostrarles es el punto 2 nos dice que debemos guardar el documento con el nombre de resolución en la carpeta prácticas en mis documentos. Quizá no vamos a ser tan enfáticos con la parte de la carpeta, bien, pero sí, a la hora de guardar tengo varias opciones de cómo hacerlo. La primera opción es a través de este disquete que tengo acá arriba, que me da la opción, con simplemente colocarme aquí arriba, mire cómo dice ahí guardar, y me da una combinación de tecla que dice Control más G, que esa sería la segunda opción de cómo guardar el archivo, utilizando la combinación de tecla Control G. Esa combinación de tecla puede variar dependiendo del idioma de mi sistema.
Si el sistema mío está en inglés, ya no sería control G de guardar, sino control S de save. O sea, guardar en inglés. ¿Se entiende esta parte? Sí, se Entonces, entiende. dependiendo de cómo esté el idioma nuestro aquí en el sistema, entonces nosotros vamos a poder utilizar control G o control S. Entonces, a través del menú archivo también tenemos aquí la opción de guardar y tenemos la opción guardar como. La opción guardar, si ya en este caso el archivo tiene un nombre que se llama práctica 01, o si yo lo doy aquí a guardar, ya él automáticamente guarda los cambios que yo he hecho en el documento, en ese documento que ya se llama de ese nombre. Por defecto, si abro un archivo nuevo, por ejemplo, aquí, archivo nuevo, documento, mira aquí, el archivo, aquí arriba en la parte superior, esta barra se le llama la barra de nombre. Y aquí tengo el nombre del archivo y el nombre del programa. En ocasiones aparece aquí. Si el nombre del archivo no es muy largo, aparece el nombre del programa también. Entonces, por defecto, Word le pone un nombre temporal al archivo que lleva como nombre documento. Documento 1, documento 2. Según yo vaya abriendo documentos, él va a irlo abriendo con ese nombre temporal. Si es en Excel, por ejemplo, el nombre del archivo en Excel se llama libro. Archivo temporal se llama libro. Libro 1, libro 2, libro 3. Si fuese, por ejemplo, en PowerPoint, los archivos que se abren de manera temporal se llaman presentaciones. Presentación 1, presentación 2 y así sucesivamente. Bien. En este escenario, si yo le digo guardar, él me va a pedir el nombre. Mírenlo aquí. ¿Por qué? Porque este es un nombre temporal que el programa le pone al archivo para que más o menos nosotros tengamos una idea de cómo se llama ese documento que tengo abierto, aunque sea de manera temporal. Si tenemos un corte energético, el sistema puede recuperar parte de la información que ya yo tenía en ese documento temporal. Bien. Pero asumiendo, voy a cerrar este documento 2, asumiendo que ya aquí este es el documento que tenemos y él me está pidiendo que le ponga un nombre que se llama resolución, entonces aquí yo voy a utilizar la opción guardar como. La opción guardar como me va a permitir que yo le coloque otro nombre a ese archivo. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, resolución como nombre. Aquí tengo el tipo del documento, por si quiero cambiarlo. Tengo documento de Word 2003. El más utilizado en la actualidad es este, que se llama documento de Word DOCX. Ese es el más actualizado. Vamos a seleccionar ahí. Pero aquí si quisiéramos, por ejemplo, convertir un documento en PDF, podemos hacerlo directamente guardándolo en PDF desde acá. PDF es un formato. Por lo regular se hacen los currículums en Word y cuando se van a enviar por correo electrónico se envían en PDF, que lo que hace es que asegura un poco más la información para que no sea modificable con facilidad. Bien, entonces vamos a utilizar aquí documento de Word X, aquí está. Y aquí podemos seleccionar la carpeta en la cual yo quiero que se guarde el archivo. Las carpetas, señores, son, así como lo vieron en Windows, son como las direcciones de las casas. Si usted toma un taxi, quiere ir a su casa, usted le va a decir sector tal, calle tal, número de casa tal. Bien, entonces, igual acá, si yo voy a guardar la información, por ejemplo, en descargar, ya cuando lo selecciono aquí descargar y lo guardar, ya él automáticamente, bueno, ya me dice que hay un archivo, le voy a decir que lo reemplace. Ya él automáticamente se va a guardar, mírenlo aquí donde cambió el nombre, ahora dice resolución. Y está, si vengo acá a las carpetas, descargas, aquí miren dónde está el archivo de resolución, que fue el último que grabamos. Bien, entonces es importante que ustedes tengan identificadas las carpetas donde, o el lugar donde van a guardar su archivo para que cuando lo vayan a enviar, entonces sepan dónde se guardó. Bien, entonces luego acá debajo nos dice que debemos entrar y poner en amarillo, poner el color rojo el título. El título, que es este el título. Vamos a centralizar y entonces aquí vamos a mostrar las opciones de centralizado. Bien, de alineación. Aquí tengo por defecto la alineación del texto, viene configurada a la izquierda.
Si se fijan aquí, cuando selecciono el texto, la alineación, esa línea, está bien alineadito en el lado izquierdo, pero en el lado derecho tengo estos zigzags, que quiere decir que no está alineado del lado derecho. También tengo aquí la alineación central, la cual me permite tomar como punto de referencia el centro de la hoja, sin importar que en ambos lados haya zigzag o que no estén alineados. Luego tengo aquí la alineación de la derecha, la que me permite lo opuesto a la alineación a la izquierda, que en este caso es que esté bien alineadito a la derecha. Aunque el texto se sigue leyendo de izquierda a derecha. ¿Lo ven? Y por último, tengo aquí la opción de justificar, que justificar lo que hace es que este espacio que es necesario acá para llegar hasta acá, si aquí desde la E hasta la I tenemos 5 espacios en blanco, estos 5 espacios en blanco él lo va a dividir acá. Entonces aquí ya va a haber, en vez de un espacio, 2 espacios, en vez de un espacio, 2 espacios, en vez de un espacio, 2 espacios, ¿sí? Hasta completar de distribuir los espacios en blanco requeridos para que ese texto llegue hasta acá. Entonces, si presionamos aquí justificar, se vería más o menos de esta forma. Se ve mucho más bonito, ¿verdad? Entonces, cuando me dice aquí que debo centrar el título, entonces yo selecciono mi título, casi todo el formato, cuando lo voy a aplicar, debo previamente seleccionar el texto al cual quiero que sea aplicado. Y en este caso puedo tener ese encabezado centralizado. Y mire aquí, por ejemplo, ese está centralizado aquí y con simplemente yo darle un clic acá, mire cómo cambió acá y me indica que está este que tengo seleccionado en este momento está justificado. O sea que yo puedo tener diferentes formatos en diferentes párrafos o textos. Bien, entonces aquí ya centralizamos y colocarle un título de color rojo. Entonces en este caso vamos a colocar esto de color rojo. Acá podemos seleccionar el color del texto. ¿Ven? Y aquí si quiero darle un sombreado también lo puedo hacer aquí un sombreado. Pero por el momento solamente me pidió texto. Luego me dice que justifique el resto del texto. Nos adelantamos aquí, ya está justificado. Luego nos pide que copiemos todo el texto anterior en otro documento nuevo. O sea, este documento, lo voy a seleccionar todo. Y para copiar tengo varias opciones. Tengo la opción de clic derecho dentro de la selección que ya hice. Y aquí tengo la opción de copiar. O tengo la opción aquí de copiar también. Si se fijan, aquí me dice el nombre de la función. La combinación de tecla en este caso es Control-C. Y debajo me dice una breve descripción de lo que hace esa función. Coloco una copia de la selección en el portapapeles. Portapapeles es un área temporal donde se guarda la información. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo copiar. Ya se guardó en el portapapeles. Y ahora le voy a dar, me dice que vaya a un archivo nuevo. ¿Ven? Tengo acá, nuevo, documento en blanco. Y aquí tengo la opción de pegar. Miren acá, pegar. Y aquí tengo el documento pegado. ¿Y qué más me dice? Vamos a ver qué más me dice. Lo copié en un documento nuevo. Lo voy a guardar, el documento nuevo, con el nombre copia de resolución. En la misma carpeta. Vamos a obviar esta parte de la carpeta práctica de Word, sino en la misma carpeta en la que ustedes lo guarden. Puede ser mi documento, puede ser, en mi caso fue descargas. Bien, entonces aquí yo tengo el documento 3, que este se va a llamar, le voy a decir aquí por el disquete guardar, aquí le voy a decir copia de resolución. Y el área donde la voy a guardar, la ubicación, va a ser descargas en este caso, para que esté junto al otro. Le digo guardar, le digo aceptar, y aquí ya veo que en la barra de nombre, la barra de título, aquí me aparece copia de resolución, y si voy ahora acá a descarga, vamos a actualizar, aquí también tengo el copia de resolución, ¿ven? Entonces básicamente ya tengo dos archivos que son los que vamos a ir trabajando. Luego nos dice
que debemos poner en negrita y o cursiva 4 palabras del texto anterior. Poner en negrita y o cursiva 4 palabras del texto anterior. Bien, entonces en este caso yo tengo, vamos a seleccionar las primeras 4. Y acá tengo la opción, mire aquí tengo la opción de negrita, cursiva, negrita, miren acá, ¿ven la diferencia? Y tengo cursiva, miren como aquí la cursiva la pone un poco recostadita el texto. Señor Luis Abinader, Esa es la función que quiere. Aquí. Bien, entonces aquí él quería negrita y cursiva. Básicamente, volviendo al formato, si yo le doy un clic aquí fuera, este texto no tiene ese formato. Por eso no aparece aquí presionado. Pero si me coloco acá, ese texto sí tiene este formato, ¿lo ven? Entonces, básicamente lo que el sistema quiere que vayamos viendo. Luego nos dice que debemos poner el siguiente borde al título del texto. Este borde que está acá. Para hacerlo, vamos a dar clic por acá, vamos a ir al texto. Seleccionamos el texto y aquí tenemos la opción bordes y sombreado. Mírenlo acá. Otra opción hubiese sido, una vez seleccionado el texto, dan un clic derecho sobre la selección y aquí debe aparecer la opción párrafo. No, perdón. Aquí debe aparecer la opción de borde y sombreado. Vamos a ver si aparece. Esto ha cambiado un poco. Aquí no les aparece esa función, por lo menos en esta versión del sistema. Hay que ver si en la que ustedes tienen allá sí lo tienen. Bueno, pues entonces vamos a usar la forma tradicional, que es seleccionamos y aquí en el menú de párrafo tengo la opción de borde y sombreado. Bien, selecciono acá y aquí yo puedo aplicar el tipo de trazado que yo quiera, en este caso, por ejemplo, un cuadro. Puedo seleccionar el color que yo quiera de ese trazado, por ejemplo, vamos a colocarle un color azul. Si quiero que sea un poco grueso el trazado del borde, vamos a ponerle el tipo de trazado aquí, si lo quiero un poco más grueso o doble, como yo lo quiera. Y aquí debajo yo puedo seleccionar, aquí yo quiero aplicarlo, si al párrafo o al texto. Si tengo un párrafo de varias líneas y selecciono texto, él me va a hacer un borde por línea de ese párrafo. O sea, si tiene 5 líneas el párrafo, me va a hacer 5 bordes. Bien. Pero en este caso, si le digo párrafo, me va a hacer un solo borde por el párrafo completo. Entonces, seleccionamos aquí párrafo, aceptar, y miren aquí cómo se muestra. Un poco diferente al que me pidió, pero se ve muy bien. Repito, por acá, bordes y sombreado, bordes y sombreado. Seleccionamos cuadrado, el estilo del trazado, que hay varios tipos, ¿lo ven? El color, si quieren cambiarlo, que no sea negro. El ancho del trazado, si quieren cambiarlo también. Y aplicado al párrafo. Todo eso previo a seleccionar el texto al cual le quieren asignar ese borde. Bien. Entonces, ya habiendo realizado este primer punto, este punto de acá, entonces ahora vamos a decirle aquí, utilizar el interlineado a 2.0 en todo el documento. Entonces, en este caso me dice el documento de resolución. O sea, que me está haciendo enfático que es a este documento. Entonces, vengo acá, vamos a seleccionar este párrafo, ¿verdad? Que es con el cual estamos trabajando. Y aquí, a la derecha de justificado, yo tengo el interlineado. Bien, entonces aquí yo puedo seleccionar el ancho entre una línea y otra. El del espacio entre una línea y otra. En este caso me está pidiendo que sea 2.0. Esta función es muy utilizada también cuando queremos rendir un trabajo. Cuando tenemos, no sé, 5 páginas y queremos que esas 5 páginas se conviertan en 10, entonces le damos un poco de espacio para que así el trabajo rinda un poco más. Entonces, yo quería aquí 2.0. Luego nos pide que guardemos todos los cambios de los dos documentos.
En este caso sabemos que para guardar los cambios simplemente aquí el botón guardar, porque ya le pusimos el nombre. Cambiar el tipo de letra a Arial, de todo el documento copia de resolución. Entonces vamos a ir a copia de resolución. Si se fijan aquí, la idea es que usted vaya moviéndose, utilizando las funciones, abriendo el otro documento que lo tiene por acá. Bien, lo selecciona. Entonces a esto usted le va a poner un tipo de letra que se llama Arial. Entonces ya tenemos seleccionada. Vamos a buscar aquí el tipo de letra, porque esto entra es así, práctica. Arial, aquí lo tenemos. Y guardar los cambios del documento anterior con el mismo nombre. O sea, en este caso sería de esa misma forma. Entonces, básicamente, le damos a guardar y al final que yo voy a tener este documento y este documento que tiene la configuración con todo el enunciado, todo lo que dijo el enunciado, y es lo que yo voy a tomar como referencia para hacer la evaluación de este documento que ustedes van a cargar. Los dos lo deben cargar en la plataforma. Bien, entonces, ya una vez lo realizan los dos, lo cerramos, damos, cerramos, y ya entonces acá tengo dos documentos, uno que se llama resolución y otro que se llama copia de resolución, mírenlo acá, que nos debo guardar los dos y cargarlos aquí en la actividad del módulo 1. Actividad 1 del módulo 7, perdón. Bien, eso va a ser en esta unidad. Luego, tenemos acá, ¿alguien tiene dudas sobre cómo cargar los archivos por acá? ¿O lo entienden perfectamente? Ustedes han hecho mucha entrega ya, o sea que me imagino que lo manejan. Todo bien por el momento. Profesor, Excelente. ya estamos uno fuerte con eso. Duro, duro. Ya, bueno, esa es la idea, excelente. Sí, porque yo evalué todo. El día de hoy me pasé el día entero evaluando porque sabía que tenía que ponerme al día y quería entregarle todo a la fecha. Y por eso me di cuenta que había muchas entregas. O sea que hay mucha gente que aunque no esté participando en los encuentros, están trabajando. Me doy cuenta de eso. Entonces, señores, miren, en la siguiente unidad de procesador de texto, vamos a trabajar igual. Aquí tenemos cómo editar un texto en Word. Tenemos un segundo foro que es en base a al mismo manual que ya vimos en la primera unidad de Word, que es el material didáctico. Ya en este segundo foro se nos habla que debemos hablar sobre estos programas. Si quisiera utilizar a Word para editar un libro, editar una revista o crear un periódico, si es posible eso. Ya ven que aquí hay varios de ustedes que han hecho su participación. Y básicamente sería esto en base al documento. Luego tenemos por acá una siguiente, perdón, aquí tenemos otra actividad. Tenemos dos actividades más, que son estas que están acá, la práctica 2 y la práctica 3. Y al final luego tenemos aquí un pequeño examen que deben de completar. Si se fijan, básicamente es para que practiquen. Y en estas dos prácticas que ustedes van a trabajar de la segunda semana de Word, básicamente es escribir un texto que no debe ser este que está aquí, puede ser cualquier texto. En mi caso, por ejemplo, yo podría venir aquí a Google, Ana, y el texto que me aparezca acá de Wikipedia, yo podría copiarlo brevemente. Y la idea es darle este mismo formato. Bien, la idea es que podamos nosotros darle un formato similar a ese y que podamos agregar Una un preguntita. texto. Adelante. Es sobre ese mismo texto, profesor. Esa letra grande, yo estaba haciéndolo hoy, pero esa letra grande, Sí. no encontré la forma de hacerla.
Ok, perfecto. Aquí tenemos, cuando usted abre un documento nuevo, en el menú insertar, tenemos todos los objetos que ustedes pueden insertar. Pueden insertar una tabla, pueden insertar imágenes, pueden insertar lo que se llaman formas en 2 dimensiones, que son todos estos objetos. Bien, pueden insertar aquí lo que se llama Smart Art, que son para hacer organigramas. Si quieren hacer organigramas con esto también lo pueden hacer. Todas estas formas le pueden agregar contenido. Bien, pero en este caso a lo que usted se refiere está por acá, por texto. Aquí tenemos la opción que se llama Word Art, en la cual usted va a seleccionar un estilo de su preferencia, por ejemplo este. Y ya aquí le aparece un texto de ejemplo, en el cual usted puede colocar aquí, por ejemplo, bien, y esto usted lo puede ampliar, por ejemplo, lo puede mover, tal cual. Puede inclusive aquí cambiar el relleno, el color del relleno, cambiar el color del fondo. Si se fijan, al lado de, por ejemplo, aquí cuando yo le doy un clic fuera, al lado de ayuda no hay ningún menú. ¿Lo ves? Pero cuando yo selecciono ese objeto que ya acabo de insertar, me aparece un menú que se llama formato de forma. Todos los objetos que yo inserte a través del menú insertar, cuando yo lo selecciono el objeto, me va a mostrar un menú flotante que me va a permitir cambiar la propiedad de ese objeto en el momento que lo tengo seleccionado. Bien. Entonces ya, por ejemplo, usted tiene esto hecho, usted puede darle a Enter, le da un clic a esto, lo que puede, con estas 4 flechas, lo puede arrastrar hacia arriba, y aquí debajo puede continuar con su tarea normal. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea normal? Por ejemplo, vamos a buscar lo que tenemos por acá, que es este texto. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar por aquí para que se vea más o menos algo como esto. Bien. Y ya de aquí en adelante nos guiamos de la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí él nos dice, escribe el siguiente texto con un tipo de letra que se llama Comic Sans MS, con un tamaño número 12 y justificado. Bien, entonces yo vengo acá, selecciono mi texto, busco el tipo de letra Comic Sans, acá, selecciono el número 12. ¿Qué otra cosa me dijo? Justificado. Bien, justificado quiere decir que con esa misma selección yo le voy a decir aquí que me lo justifique así de esta forma, para que se me vea ordenadito. Bien, ya ahí cumplimos con el primer mandato. Luego nos dice que debemos guardarlo con el nombre Murciélago 2 en la carpeta que queramos. Pongan el nombre que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner República Dominicana. Tengo acá a guardar, me aparece el nombre. Me aparece la primera línea del texto, como si la quiero utilizar como nombre, la voy a utilizar para no tener que escribir. Y aquí le voy a decir que me lo guarde en descargas, en la carpeta que estamos usando. Y luego le digo guardar. Ya automáticamente, aquí arriba en la barra del título, aparece el nombre que le acabamos de colocar. Si voy a la carpeta, viene aquí el archivo que se acaba de crear. Y si continuamos viendo, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Por ejemplo, miren aquí él me pide que, porque lo que andamos buscando es que el documento se parezca lo más posible a este. Entonces, aquí él me dijo aquí un borde de párrafo, ¿lo ven? Borde de párrafo, ese borde de párrafo yo voy a seleccionarlo, vamos a seleccionar el texto, utilizar este, y como lo vimos anteriormente, borde sombreado, acá, selecciono el tipo de cuadro, voy a dejarlo con este mismo trazado, el color automático es el negro, y que se aplique al párrafo. Si quiero agregarle un relleno, como está aquí, lo ven como gris en el fondo, puedo hacerlo aquí en sombreado, en esta pestaña, y en el relleno selecciono un color de este tipo, por ejemplo. Presiono aceptar, y ya más o menos se ve de esta forma. Bien, entonces esa es la idea.
que ustedes vayan poco a poco agregando el texto tal cual como se nos muestra acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Esta imagen, si yo la quisiera insertar, recuerden que es un objeto también, vamos a insertarla por aquí debajo. Vamos al menú insertar, imágenes, desde este dispositivo, por ejemplo, y ahí me va a abrir la carpeta para que yo le indique en dónde están las imágenes. Es decir, descargas, y aquí vamos a seleccionar una imagen de la que tenemos por acá, no sé, esta que está acá. Así que, a ver, cualquiera, esta que está acá. Fuera de la imagen, mira aquí, ayuda no tiene nada. Si le doy un clic a la imagen, me aparece formato de imagen, que con este menú flotante yo puedo modificar las propiedades de la imagen. Bien, con este menú flotante yo puedo modificar las propiedades de la imagen. Si yo, por ejemplo, aquí selecciono que quiero que se vea así, con un degradado, o lo quiero redondo, la imagen, mire cómo la imagen va cambiando, yo le voy haciendo ajustes a la imagen. Bien. Estas son de las opciones que yo tengo con el objeto. Ese es el formato de la forma. Son diferentes menús dependiendo del objeto que yo tenga seleccionado. Pero, si se fijan acá, si yo trato de colocar la imagen muy parecida como está en la práctica, no lo puedo hacer porque siempre hay un espacio en blanco acá. Y sucede que hay un comportamiento, cuando yo le doy un clic derecho encima de la imagen, aquí debajo donde dice ajustar texto, yo puedo decidir cómo yo quiero que se comporte el texto con relación a la imagen. Por defecto viene esta configuración en línea con el texto, y por esa razón ustedes ven ese espacio. Pero yo puedo utilizar, por ejemplo, cuadrado, y miren cómo ahí el texto moldea la imagen. Si quiero que sea lo más estrecho posible la imagen. Bien. O delante del texto, inclusive. Ahí está detrás del texto la imagen, miren cómo pasa por encima. O delante, como algo que de delante en este caso, hay parte del texto que no es leíble. ¿Lo ven? Entonces vamos a utilizar cuadrado o estrecho en este caso. Y ahora sí, cuando yo muevo la imagen, miren cómo el texto va automáticamente ajustándose por el cambio que yo le hice al comportamiento del texto con relación a la imagen. Bien, entonces, ya con esto aplicamos esta parte. Ya vimos aquí cómo agregar un formato, un borde de párrafo, que también lo vimos aquí arriba. Si lo quieren aplicar aquí debajo, también lo pueden hacer. Borde y sombreado, cuadrado. Dejamos todo esto igual. Vamos a colocarlo aquí en el párrafo. Y el relleno va a ser un gris igual. En este caso lo apliqué al texto. Miren la diferencia de cuando lo aplico al párrafo. Y miren la diferencia cuando lo aplico al texto. ¿Lo ven? Voy a dar hacia atrás para agregarlo nuevamente como debería. Aquí está. Por último, en esta actividad práctica, vamos a ver aquí cómo agregar una marca de agua. La marca de agua es este texto que se ve aquí de manera diagonal que se llama borrador. Dice borrador. No sé si lo pueden visualizar. Ese texto que dice borrador se le llama marca de agua. Por defecto, Word lo trae en el área, creo que de diseño, aquí arriba. En el menú de diseño tenemos de este lado las marcas de agua. Ya vienen algunas predefinidas, preconfiguradas, como son confidencial y no copiar, tanto de manera diagonal como de manera horizontal. Si quiero utilizar esta, por ejemplo, confidencial, se visualiza aquí, se ve un poquito claro. Vamos a ver en archivo, imprimir.
para ver cómo se va a visualizar. Miren aquí cómo se va a visualizar. Cuando el documento sea impreso, se va a ver de esta forma. ¿Ven? Ahora, si ustedes quieren una marca de agua con un texto personalizado, también se puede hacer. Acá debajo tengo la opción marcas de agua personalizada. Si le doy un clic acá, aquí puedo decir marca de agua de texto. Y aquí yo puedo seleccionar el idioma, el texto que quiero agregar, por ejemplo, Infotep, el tipo de texto que vamos a utilizar, el tamaño del texto que vamos a utilizar, en este caso está automático, el color, si lo quiero un poquito más oscuro, si quiero la distribución diagonal u horizontal, lo voy a dejar diagonal, lo aplico y miren acá cómo se ve ahora Infotep como una marca de agua personalizada, archivo imprimir, miren aquí cómo se va a visualizar. Bien, entonces básicamente es lo que anda buscando esta práctica, que usted aprenda a manejar tanto el Word Art, que ya vimos que está en el menú insertar, aquí a la derecha, que aprenda a manejar lo que son los bordes de párrafo, el concepto de la inserción de las imágenes y el concepto de la marca de agua en el documento. Claro, ya vimos algunas cosas anteriormente, como la justificación y todo eso, que ya lo vimos en la práctica anterior y por eso no lo menciono en este momento. Bien, lo importante también es que este video se está grabando y que ustedes van a poder reproducirlo nuevamente. Lo voy a compartir tanto por el grupo de WhatsApp como en la plataforma, por correo, para que así ustedes puedan tomarlo como guía para realizar la actividad. En la práctica 3, que es la última, vamos a ver el concepto de tablas. Ese concepto de tablas, también la tabla es un objeto y maneja borde y sombreado también. Bien, entonces en este caso, lo que se anda buscando acá es, voy a abrir un documento nuevo, que podamos insertar las tablas. ¿Cómo yo puedo identificar las tablas? Por ejemplo, miren, esta tabla que está acá tiene 1, 2 y 3 columnas y tiene 1 y 2 filas. Las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. ¿Lo ven? Entonces, para yo insertar una tabla de este tipo, yo simplemente acá puedo venir en el menú insertar y aquí tengo la opción de tabla. Miren acá. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, mira, 1, 2, 3 columnas y 2 filas. ¿Ven? Cuando le doy un clic acá, y aquí yo tengo mi columna, mi tabla, perdón, con los datos. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tengo con relación a esto? El trazado. Bien, si se fijan, el trazado aquí es doble y el trazado acá es simple. Entonces, para yo hacerlo doble, vengo acá, clic derecho, propiedades de la tabla, y aquí en borde y sombreado, yo puedo decirle, bordes, perdón, qué tipo de trazado yo quiero. Por ejemplo, quiero aquí este tipo, mire aquí cómo se va a mostrar. Le digo aceptar, aceptar, y ya aquí miren cómo se muestra la tabla. Ya el texto que yo quiera colocar aquí dentro, lo puedo colocar, y muy importante, por ejemplo, miren, si aquí decimos, por ejemplo, jueves, viernes y sábado. Por ejemplo, aquí yo escribo jueves, viernes, sábado. Y lo bueno que tiene la tabla también es, por ejemplo, que yo puedo alinear por celdas, el texto por celda. O sea que este yo lo puedo tener centralizado. Este está alineado a la izquierda, pero este que está acá de sábado, yo lo quiero alinear a la derecha, por ejemplo. O sea que yo puedo tener aquí indistintamente alineaciones diferentes por celdas sin ningún problema. Bien, entonces si fuésemos, por ejemplo, a agregar esta, por ejemplo, aquí yo tengo, es importante visualmente poder identificar cuántas filas y cuántas columnas tiene el ejercicio que voy a realizar. Por ejemplo, este tiene 1, 2 y 3 columnas. Y tiene 1,
2, 3, 4 y 5 filas. Bien, 3 columnas por 5 filas. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos acá. Decimos acá, insertar, tabla, 1, 2, 3 columnas, 2, 3, 4, 5 filas. Hasta acá. Doy un clic y ya aquí tengo mi tabla. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la primera fila de esta tabla es una única columna, ¿lo ven? Entonces, para yo hacer eso aquí, yo simplemente selecciono mis 3 columnas de la primera fila, luego hago un clic derecho, y aquí tengo la opción combinar celdas. Y automáticamente ella se convierte en una única fila, que es el encabezado. Si lo vengo acá, lo centralizo, y aquí yo pongo mi encabezado que dice niveles de organización. Bien, ya aquí el trazado, podemos cambiarlo también en estas 4 flechitas, clic derecho, propiedades de la tabla, bordes y sombreado. Y aquí yo puedo seleccionar el trazado de mi preferencia. Voy a elegir este, por ejemplo. Y si quiero, por ejemplo, aquí también colocarle un sombreado, un relleno, algo en específico, vamos a aplicar primero solamente aquí el trazado. Y a esta primera columna, a esta primera fila, perdón. Vamos otra vez acá. La selecciono, ¿verdad? El sombreado. Como ya tengo aquí el borde, entonces le voy a decir que a esa solamente me le pongo un colorcito gris de fondo para que se vea más o menos de esta forma. Quizás los colores no son lo más bonito posible, pero la idea es que ustedes vean cómo podemos, con creatividad, poder ir haciendo ajustes y modificando cosas. Por ejemplo, si se fijan aquí, yo tengo, bueno, en este caso no tengo nada tan complejo, porque ya a partir de aquí todas son en la misma cantidad de filas y columnas. Bien, pero básicamente en este caso, de aquí debajo, seleccionaríamos esta fila y esta fila de aquí abajo y haríamos una combinación para que se viera de esta forma, como lo hicimos inicialmente con esta primera parte de acá arriba. Por ejemplo, vamos a hacer esta brevemente, que todavía nos queda un minuto. Visualmente, aquí yo sé que tengo 1, 2, 3, 4 columnas y tengo 1, 2 y 3 filas. Entonces, si yo vengo acá, vamos a insertarla, enter, insertar, tabla, 1, 2, 3, 4 columnas, 2, 3 filas. Y lo tengo. Entonces, lo primero que vemos es que la primera fila es una única fila, una única celda, perdón. Entonces, vamos acá, selecciono mi primera fila completa, clic derecho, combinar celda, ya es una única fila completa. ¿Qué me dice ahí? Conceptos, centralizado. Como inicio, centralizar, conceptos. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Aquí tengo una única celda entre la 2 y la 3 de la primera fila, de la primera columna, perdón. Posición A, entonces aquí yo simplemente vengo y combino estas dos. O sea que no solamente puedo combinar horizontalmente, también puedo combinar verticalmente. Combinar celdas y aquí puedo colocar posición A. Si quiero centralizar, lo puedo centralizar. Y acá, si se fijan, puedo colocar posición B. Seleccionando estas dos. Clic derecho, combinar. Y aquí puedo tener una posición B. ¿Ven? Entonces, ya ahí yo puedo tener una configuración mixta entre columnas que tienen una única fila, columnas que tienen 2 filas, así sucesivamente, dependiendo de la necesidad que yo tenga de crear una tabla específica. Bien, entonces,
este es el contenido que tienen que trabajar para concluir lo que es la unidad de Word. Recuerden que la semana pasada no tuvimos encuentro y por esa razón pues no hubo quórum y entonces por esa razón lo suspendimos. Pero ya esta semana tenemos que avanzar porque es importante que avancemos para poder entrar a Excel y por último a PowerPoint. Bien, entonces, luego de entregar esa actividad, tienen aquí una pequeña evaluación y nada, entonces ya la semana que viene entramos a Excel. ¿Dudas, quejas, aclaraciones? Este es el momento. No deje de subir el video, por favor. Cuente con ello. Mañana temprano está en la plataforma de YouTube y le comparto el enlace por el grupo de WhatsApp. Así es. Pasen buenas, muchas gracias. Hasta la Gracias próxima. a usted. Buenas noches.